¿Cómo están, amigas y amigos de Recomiendo Automóvil? Por favor, reciban la más cordial de todas las bienvenidas, como siempre, a un nuevo video. Mi nombre es Alejandro y hoy te traigo una información que a un porcentaje importante y que va en crecimiento día a día le podría interesar, que es básicamente cuáles son las marcas y los modelos chinos más seguros que hoy en día podemos encontrar no solamente en el mercado latinoamericano, sino que a nivel mundial. Y para eso realizamos un exhaustivo análisis de todas las pruebas de choques que realizan la famosa organización internacional llamada NCAP. Primero que todo, y como siempre, pedirte que te puedas suscribir a nuestro canal, a activar la campanita y en la parte de la campanita a ir donde dice todas, para que de esa forma cada vez que nosotros subamos un nuevo video te llegue la notificación y no te pierdas este nuevo video. Pero volviendo al tema de los NCAP, ¿qué es lo que es NCAP? Para los que no sepan, NCAP, si no es que es la más grande organización a nivel mundial que se dedica a hacer las pruebas de choque frontales, laterales, volcamiento. Se dedican básicamente a probar cada elemento de seguridad nuevo que se vayan implementando los vehículos a nivel mundial. Y para los que no sepan, NCAP significa New Car Assessment Program, que es como programa de testeo de vehículos nuevos. Y esta organización es tan grande que ha establecido ciertas filiales a nivel de cada continente. Por ejemplo, acá en Latinoamérica tenemos el Latin NCAP. En Europa está el más famoso de todos, que es el Europe NCAP o Euro NCAP. En Oceanía, especialmente enfocado a lo que es Australia y Nueva Zelanda, el ANCAP. Incluso también para el sudeste asiático, si mal no recuerdo, se llama Asian NCAP. Incluso tienen un NCAP específico para China. Pero primero que todo, contarte un poquito de esta organización. Te pueden estar resultando algunas preguntas en este momento, como por ejemplo, ¿la NCAP somete a prueba todos los modelos que se están vendiendo a nivel mundial? Y la respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque prácticamente sería imposible poder testear todos los modelos de todas las marcas y todas las distintas versiones que hay por modelo, porque este es un trabajo súper minucioso para realizar una prueba de choque, que por lo general son cuatro con obviamente distintos vehículos. Se preparan incluso durante días para una prueba. Ahora, estas organizaciones, para poder determinar la calidad de seguridad que brindan los distintos modelos en específico, utiliza 4 criterios de evaluación, en donde el primero es la seguridad otorgada a un ocupante adulto, el segundo a un ocupante infantil, especialmente en una silla de bebé. El tercer punto es qué tal es la protección otorgada a usuarios vulnerables en la carretera, es decir, a personas que puedan estar caminando o ciclistas incluso, y prueban y evalúan qué tal es el comportamiento de la estructura del vehículo ante un posible atropello. Y por último, el cuarto criterio es el Safety Assistant, que es más que nada la evaluación de todas las nuevas ayudas a la conducción que cada día se están haciendo más masivos y que podemos encontrar incluso ya no en los modelos tope de gama, sino que también en modelos más baratos y en especial los modelos que vamos a evaluar hoy en día, los modelos chinos. Y por último, ¿qué significan estas evaluación de ranking a través de estrellas, donde va desde 0 a 5, donde obviamente 0 es peor y 5 estrellas es la distinción máxima? Te lo voy a explicar brevemente para que este video no sea tan largo, pero si tú quieres que yo te haga un video exclusivo, que nosotros acá te expliquemos cuál es la trascendencia de que un vehículo tenga 0 estrellas versus un 5 estrellas, cómo eso te puede impactar en la calidad de vida de ti y de todas las personas que te rodean, y cómo puede hacer la distinción de entre salir quizás en una camilla o en una bolsa plástica o prácticamente salir caminando. Déjame aquí en los comentarios. Ahora, ¿qué significa cada estrella? Si un vehículo obtiene 5 estrellas, significa que tiene una protección muy buena o excelente. 4 estrellas ya vendría siendo buena. 3 es regular. 2 ya es malo. 1 es muy malo. Y 0 estrellas, o sea, como si el evaluador mirara las marcas y le dijera: ¿no te da vergüenza? Si para eso no le pongáis ni airbag, pues viejo.
Más allá de broma, que si tiene 0 estrellas significa que es un vehículo que cumple solamente con el estándar bajísimo legal para poder ser vendido como vehículo nuevo. Todos sabemos que los estándares y las exigencias de calidad, especialmente aquí en Latinoamérica, son un chiste. Por eso, un vehículo que tiene 0 estrellas a 5 de verdad puede ser la vida y terminar muy mal y quizás hasta la muerte. Los modelos que vas a ver ahora todos han obtenido 5 estrellas desde el año 2016-2017 hasta el año 2022. Si tú quieres saber más resultados de prueba de conducciones de 4, 3, menos estrellas, te recomiendo que puedas visitar cualquiera de estas páginas y busques el modelo en cuestión. Ojalá que haya sido testeado. Si no, vas a tener que tener paciencia hasta que lo hagan. Partamos entonces con este listado de los vehículos chinos más seguros que podemos encontrar tanto aquí en Latinoamérica como a nivel mundial. Quédate hasta el final porque al final de este video te voy a dar un bonus que de verdad te va a sorprender. Partamos primero con los vehículos que podemos encontrar que son los más seguros según la ANCAP. Te recuerdo, la NCAP de Australia y Nueva Zelanda. En el año 2019, el famoso Sub MG HS obtuvo 5 estrellas de puntuación máxima, en donde encontramos que en la protección a adultos tiene un 92% de efectividad, protección de niños 83%, protección hacia los peatones 64% y las asistencias a la ayuda un 77%. En el detalle, cuando los vehículos fueron impactados de manera frontal y lateral, en la parte frontal podemos ver que otorgó una protección excelente y buena, como podemos ver en el color de los muñecos que simulan ser un ser humano. Podemos ver que en las piernas y en el pecho, tanto en el copiloto y en el piloto, se mantuvieron de color amarillo, que vendría siendo un color bueno, y verde, que claramente obtuvieron la máxima distinción en protección. Al momento de ser impactado de manera lateral, el piloto se mantuvo de color verde completamente. En la protección contra el daño cervical podemos ver que está todo en color verde con una muy buena protección. ¿Qué otra marca obtuvo muy buenos resultados en esta ANCAP año 2017? En este caso podemos encontrar la LDB, que así es como se llama esta marca allá en Australia, pero acá la conocemos como Maxus. En este caso la Maxus T60 y la Maxus LDV T90, un vehículo que claramente esta sub todavía no ha llegado acá a Chile, pero este modelo, la T60, es una de las pickup más vendidas del país asiático. En este caso, cuando vemos los resultados individuales de acuerdo a los muñecos ante los impactos, en el impacto frontal vemos que el muñeco, que es un piloto, tuvo protección aceptable o buena, como vendría siendo, y verde, que es muy buena de acuerdo a la escala de evaluación. En el caso del pasajero se mantuvo de manera buena el nivel de protección. El impacto lateral con un vehículo y con un poste, en ambos casos los muñecos, los resultados fueron muy positivos. De acuerdo, aquí en inglés aparece como good, acceptable, pero en español aparece como muy bueno y bueno. Distinción especial para la famosa marca que acá en Chile ya lleva bastantes años, que es la famosa Great Wall Motor. En este caso podemos ver que 4 modelos que sí se han comercializado actualmente acá en Chile, como la H6, la Holion, la Ute, que le llaman, en este caso vendría siendo la Power, es exactamente el mismo vehículo, y la H2. La gracia que tienen es que, al ser todos provenientes del país asiático, contar con un nivel de equipamiento de seguridad prácticamente es igual a los modelos que llegan acá en Chile. Los resultados de estas pruebas realizadas en Australia nos sirven también, como en el caso de las Maxus, como referencia al momento de decidir qué vehículo es el más seguro que nos puedan estar vendiendo acá en Chile. Y en este caso vamos a ver el Haval Holion, un modelo que es muy cotizado, especialmente en este año 2022. Básicamente en la protección adulto obtuvo un 90%, la protección de niños un 84%, protección hacia los peatones de 64% y las ayudas a la conducción cumplen en un 92%. Y en la parte de la protección individual al momento del impacto, fundamentalmente el resto de los ocupantes se mantienen en verde, como podemos ver tanto en el impacto frontal como en el impacto lateral. Y comentarles este caso particular cuando tratamos de buscar resultados que pudieran ser de referencia en la C-NCAP, que es la NCAP de China.
Nos encontramos con la sorpresa que al cambiar el idioma al inglés, aún así los resultados son presentados en chino. Obviamente que no entendíamos nada, pero sí nos llamó inmediatamente la atención que aparecía Unity, y ese vehículo sí, nosotros acá en Chile lo conocemos y en algunos países acá en Sudamérica. Sé que pertenece a la marca Changan, una de las marcas más grandes del país asiático, y en este caso tenemos una agradable noticia de que sí, este contó con las 5 estrellas. Ahora vamos a ver cuáles han sido los modelos chinos que han logrado 5 estrellas en el altísimo, súper exigente mercado europeo a través de las evaluaciones hechas por la Euro NCAP. Partamos viendo el NIO ES8, que fue testeado en el año 2021. Esta es una SUV completamente eléctrica de origen chino que se sitúa para muchos como la alternativa al Tesla Model X. Esta camioneta cuenta con 2 motores eléctricos que desarrollan una potencia total de 653 caballos de fuerza y unos sorprendentes 840 Nm en torque, capaz de acelerar de 0 a 100 en tan solo 4,4 segundos, y tiene una autonomía con carga completa de casi 350 kilómetros. Cuando vemos los resultados de sus pruebas de choque, este vehículo obtuvo 5 estrellas, como puedes ver, y con un 82% a la protección a los ocupantes adultos, 84% a un ocupante infantil, 72% para la protección de usuarios vulnerables, que son los peatones, y un 92% en las ayudas a la conducción. Seguimos con el BYD Atto 3 año 2022, que también obtuvo la mayor distinción y calificación con 5 estrellas en las pruebas de choque. Estamos en presencia de un sub pequeño que también es un vehículo 100% eléctrico, moderado en temas de capacidad de potencia, con solamente 200 caballos de fuerza y 310 Nm de torque. Tiene una aceleración de 0 a 100 de 7,3 segundos, una velocidad máxima de 160 km y una autonomía mayor que el anterior con 420 km. Al momento de ser impactado, este vehículo obtuvo un 91% en la protección de adulto, 89% infantil a los usuarios vulnerables, un 69% y un 74% con respecto a sus ayudas a la conducción. Y aquí ya entramos con estos 2 bonus que te voy a comentar, porque estos 2 vehículos chinos en el año 2022 hasta la fecha han sido el 4º y 8º vehículo respectivamente más seguro de todas las pruebas realizadas este año por la Euro NCAP. En el 8º lugar encontramos este pequeño que se llama Ora Funky Cat, que obtuvo un 92% de protección a adultos, 83% para la infantil, los usuarios vulnerables un 74% y a sus ayudas a la conducción con un 93%. Este vehículo, que también pertenece a Great Wall Motors, ha sido uno de los modelos más esperados en Europa en este año. Disponible a través de 4 versiones distintas en el mercado europeo y va a ser la competencia directa al Renault Megane E-Tech eléctrico, con una autonomía de casi 330 kilómetros según nos informan los medios europeos. Y llegamos al vehículo que hasta ahora es el vehículo chino más seguro de todos, cuya protección al ocupante adulto llegó al 91%, al infantil 87%, protección a los usuarios vulnerables en carretera un 79% y la asistencia de su conducción un 94%. Estamos en presencia de una sub híbrida enchufable. Great Wall se tomó su tiempo para establecerse más allá de China. Ya está presente en Australia, en algunos países en Sudamérica, Oriente Medio, Rusia y Tailandia. Es un coche más cercano al tamaño de un BMW X5 y quienes han podido verlo de cerca aseguran que el espacio en las plazas traseras es sencillamente inmenso. Con respecto a la propulsión 2.0 turbo de gasolina de 4 cilindros que trabaja en conjunto a 2 motores eléctricos, uno en cada eje. Se habla de que su potencia combinada llega a los 476 caballos de fuerza y sorprendentes 847 Nm de torque, trabajando bajo una tracción integral y obviamente cambios automáticos. Espero que te haya gustado este video y si fue así, regálame un like. A nosotros nos sirve muchísimo, y si quieres seguir recibiendo este tipo de contenido, pruebas de conducción de vehículos nuevos, usados, análisis, investigación, etcétera, todo el contenido que semana a semana estamos subiendo, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita, estás cordialmente invitado a hacerlo y bueno, será hasta el próximo video. Nos vemos, chao.